Bienvenido a Hablemos de Hoteles, un espacio de entrevistas a referentes del sector turístico. Te recuerdo que puedes seguir estos vídeos en mi canal de YouTube y de Facebook. Muchas gracias por estar de nuevo aquí, otra tarde más, otro miércoles más, a las 7, para hablar de, como ya sabéis, de hoteles. De hoteles y todo lo que tenga que ver con el sector turístico. Espero que estéis bien, lo primero. Espero que si los que estáis en hoteles, bueno, o en restauración, si abrís o estáis abiertos ya y vais a abrir el próximo lunes, ánimo. Yo sé que hay ya hoteles, bueno, lo que yo conozco más cercano en hoteles urbanos que ya van a abrir este próximo lunes, y además que existe cierta demanda, ¿no? Con lo cual me alegro mucho por los compañeros que están en hoteles, bueno, donde ya existe una demanda. Vamos a ver qué tal se comporta esta demanda, sobre todo en destinos urbanos y de empresa, y ojalá que sea mucho mejor de lo que esperamos, ¿no? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Dani Gata, a Daniel Gata, bueno, hemos coincidido en un proyecto en común que ahora nos explicará él mucho mejor en detalle, y bueno, yo creo que nos va a dar una visión desde un punto de vista desde el turismo rural y los apartamentos y viviendas turísticas, que va a ser muy, muy interesante, ¿no? A ver cómo se está viviendo la situación desde este segmento y desde este mercado. Entonces, ya sin más dilación, le voy a dar paso, y así él también se presenta y lo conocéis. A ver, un segundito. Vale, ya está por aquí. Ahí está. Pues nada, bienvenido, Dani. Hola, buenas tardes, Dani. Nada, pues tú mismo, preséntate y ya nos cuentas un poquito a qué te dedicas, qué estás haciendo actualmente, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, comento. Hoy vamos a ver dos cosas que al principio parecen un poco una antítesis una de otra, ¿no? Por un lado, lo que es el tema de los alojamientos rurales, y por otro lado, la parte de viviendas con fines turísticos y apartamentos turísticos, ¿no? Entonces, bueno, os explico un poco de dónde vengo y a lo mejor así se ve mejor el por qué toco estos dos palos. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales. El terminar en el sector turístico fue porque en el año 2002 se aprobaba la norma que regulaba y que sigue regulando los alojamientos rurales aquí en Andalucía. Me interesó especialmente la norma porque era consumidor de turismo rural y porque, bueno, en la carrera, por supuesto, pues nos estamos familiarizando con todo lo que es el tema del sistema de gestión de calidad, del sistema de gestión medioambiental. Y bueno, ese año me tocó hacer el proyecto fin de carrera, con lo cual lo vi clarísimo. En licenciatura de Ciencias Ambientales te aseguro que en Derecho Administrativo no hay ningún tipo de competencia. Nadie lo quería. Yo vi el hueco ahí para desarrollar todo este tipo de cuestiones y bueno, eso fue un poco la razón por la que me terminé especializando en turismo rural. Claro, un sector que estaban haciendo por aquel entonces una normativa recién elaborada, pues imagínate, cantidad de líneas de financiación que existieron para adaptarse a normativa, proyectos públicos de todo tipo, licitaciones para explotar infraestructuras públicas, en fin. Al final me especialicé tanto que cuando terminé el proyecto cuando terminé la carrera y lógicamente el proyecto fin de carrera, monté una consultora para todo ese tipo de cuestiones, implantación de sistemas de gestión, tramitación de subvenciones, legalización de alojamientos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué termino en el sector de la vivienda turística? Porque realmente yo vivo un bucle en el tiempo, en el año 2016, es decir, aquí en el año 2016 es cuando se aprueba la normativa que regula las viviendas con fines turísticos. Pero previamente, desde el año 2013, pues bueno, pues ahí estaba Airbnb generando reservas a los pocos
que alquilábamos por aquel entonces y bueno, pues sobre un vacío legal, es decir, no existía normativa de ningún tipo. Es más, incluso había existido la figura de vivienda turística vacacional, me parece, y resulta que por un cambio de normativa en el año 2011, pues hay un vacío legal, con lo cual las viviendas turísticas no están recogidas en ningún tipo pues de normativa. Y a raíz de eso, bueno, pues se crean una serie de reuniones a través del foro de Airbnb que existía en su día y funcionaba. Eso se tradujo al final en una asociación, que es la asociación APARSUR, y lo que hizo fue defender a una serie de gestores que recibieron incluso sanciones, es decir, estaban alquilando a través de Airbnb y como realmente había un vacío legal, bueno, pues la Junta lo que hizo fue proceder a enviar sanciones directamente. La asociación se constituyó, bueno, pues para defender los intereses de esas personas, se defendió, se ganó absolutamente todo y después, pues, en la creación, el objetivo fue la creación de la actual normativa, porque obviamente al final tenía que existir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por deformación profesional me enrolé y hoy en día pues soy el gerente de la asociación. Por eso el hecho de estar en esos dos terrenos, ¿no? Eh, Perfecto. Bueno, ¿y qué datos, bueno, hecha la presentación y la explicación un poco del por qué, ¿no? Te enrolaste o bueno, al fin, te viste inmerso al final en el mundo turístico, ¿no? sí. Bueno, y de cómo surge la asociación, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Además, hablemos de hoteles y estamos hablando de apartamentos turísticos que al final tenemos que siempre tenemos que sumar, tenemos que siempre cumpliendo la legalidad, evidentemente. Exacto. Yo pienso que hay que convivir y convivir también dentro de las mismas, jugando todas las mismas reglas, ¿no? Que es lo que un poco se sostiene y se defiende desde los hoteles de que efectivamente pues bueno, pues tenemos que cumplir un poco todo bajo las mismas reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para competir en igualdad de condiciones. Pero bueno, dicho eso, ¿qué datos manejáis desde la asociación con respecto a los próximos meses? Porque al final un poco lo que estamos un poco todos, ¿no? Ahí mirando al detalle qué va a pasar en junio, julio, agosto, ¿cuál es el pulso ahora mismo de la demanda para estos meses? Pues mira, precisamente lo que hicimos fue elaborar una encuesta eh, para ver las ocupaciones que se manejaban entre nuestros asociados. También lo abrimos a no asociados. Conseguimos un montón de participación, 860 personas, o en este caso 860 alojamientos, dieron su versión de los hechos, ¿no? En toda Andalucía. Y bueno, os pondré dos casos, porque como vamos a ver unas cuantas cosas, os daré los datos de Sevilla y de Málaga, ¿vale? Porque yo creo que son dos realidades dentro de la situación tan malísima que existe, evidentemente, de realidades distintas, ¿no? En el caso de Sevilla, bueno, la encuesta tiene ya por lo menos 10 días, pero el mes de mayo las ocupaciones de menos de 6 noches, hicimos una serie de intervalos de rangos, ¿no? de ocupaciones. El mes de mayo el 97% de los que respondían, que son 400 y pico de resultados, estaban con calendario en esas ocupaciones, es decir, prácticamente en blanco. El problema venía también porque en junio ocurría lo mismo, es decir, que incluso ya para el mes de junio había muchísimas reservas que se habían cancelado, un 89% que sigue siendo una barbaridad. Y después ya sabemos, es decir, Sevilla, julio y agosto, independientemente de que los 2 años anteriores haya habido un cierto movimiento, pero bueno, julio y agosto evidentemente no es temporada para remontar, ¿no?
Bueno, ahora mismo hay un 20% de calendarios con entre un 20 y un 40% de ocupación, tanto en julio como en agosto, con lo cual, bueno, a esa demanda es a la que hay que agarrarse. Y bueno, y lo que estamos todos aquí en Sevilla, por supuesto, es pendientes de lo que se decida, creo, la semana que viene con respecto al tema del transporte eh, internacional, el tema Sí, del abrir las fronteras o ver si esto bueno, se prolonga, ¿no? Es un poco lo que hay que esperar, ¿no? claro, porque bueno, en el caso de Málaga lo veremos ahora, pero en el caso de Sevilla es verdad que sí afecta muchísimo. Es decir, que si finalmente se cierran los aeropuertos, de esa poca demanda que pueda haber en julio y en agosto, pues muy probablemente mucha sea de público extranjero que no va a poder venir. Y después, bueno, otra de las preguntas que hicimos era que si recibían nuevas reservas. Bueno, pues ver si se recibían reservas dábamos la opción hasta el mes de agosto. En el caso de Sevilla, el 97,5% de los que respondieron dijeron que no se estaban recibiendo reservas. Entonces, bueno, Vale. situación Sevilla. La situación Málaga, bueno, el mes de mayo había muchos calendarios también que estaban prácticamente vacíos, un 83%, es más bajo, pero ya después, los meses de junio, julio y agosto presentan una cierta demanda, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el mes de junio, pues ya hay calendarios que están ocupados más de 19 noches, en un 7%, y después en julio y en agosto, pues hay asociados gestores que, bueno, que tienen la quincena y más de una quincena la tienen ocupada. Vamos Bueno, a ver, es decir, en este caso ocurre igual. Vamos a ver qué porcentaje de esa demanda que tiene la reserva ya formalizada viene de fuera y ojalá que finalmente los aeropuertos se abran y que sí, se yo creo que pueda. la clave también es ver cuándo se han hecho esas reservas, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que eso estuviera ya reservado antes de que pasara todo esto, ¿no? Y Sí. a reservas que se hagan ahora, es decir, que haya una Mm, intención de viajar ahora con respecto a lo que, pues, a reservas que ya estaban bloqueadas a lo mejor de hace meses, ¿no? mm, Entonces, sobre todo por ver, en tema hoteles, pues sí que las tendencias ya se nota que en agosto, por ejemplo, prácticamente se cancelan las mismas reservas que se hacen, o sea que ha subido, la tendencia ha sido que las reservas que se han ido haciendo para julio y agosto han ido aumentando y las cancelaciones han ido bajando, ¿no? Todavía las mm, cancelaciones están por encima de las reservas realizadas, con lo cual el resultado es negativo, pero se está igualando, ¿no? O sea que hay cierta mm, tendencia, por lo menos en hoteles. Hablo de informes, por ejemplo, de Mirai, ¿no? Que es uno mm. de los motores de reservas principales, por lo menos que se utiliza aquí en España, del último informe de ayer. Y bueno, no sé, eso da cierta, y por lo menos no sé, de ilusión, de decir ciertas perspectivas positivas, ¿no? Entonces, no sé De si... hecho, Dani, con respecto a la pregunta de que si recibían nuevas reservas, cosa que en Sevilla prácticamente la totalidad decía que no, en el tema de Málaga no respondían el 64% y el otro 35% sí estaban recibiendo reservas en el momento en el que le Ah, preguntaban. Es decir, que ahí bien, se estaba generando un cierto, bueno, se estaba generando ocupación, ¿no? bien. Bueno, en el tema de Málaga, además, por la costa, de alguna manera se va a poder o se debe de estar preparando ya para el público, para la demanda nacional, sí o sí. Es un poco también el, el escenario que yo creo que se debería de plantear en el caso de que al final no se pueda contar con el público extranjero. En el tema de Sevilla, pues más complicado. Más Claro, complicado. vale. Y bueno, lo más común cuando estamos hablando, bueno, cuando vemos algún artículo o vemos alguna publicación o incluso comentando no sé, con amistades, todo el mundo nos comenta que o se entiende o se presupone que los apartamentos van a contar con cierta ventaja con respecto al uso hotelero por aquello de decir, bueno, un apartamento tengo mi llave,
no necesito estar en zonas comunes porque tengo mi cocina, tengo tengo mis cosas a mi alcance, no necesito compartir prácticamente nada más que la entrega de llaves y poco más. Entonces, que por el hecho de tener de ese miedo que todavía puede existir a compartir zonas con otros clientes, pues que por ese motivo tanto los apartamentos por un lado y en aquellas zonas rurales donde la masificación sea mucho menor, pues también pueda verse afectado de manera positiva por toda esta situación. No sé cómo lo ves tú. Lo veo, sí que lo veo. Es decir, que al final el tamaño de bueno, a ti como hotelero que eres, ¿qué te voy a contar? ¿No? Es decir, las infraestructuras, las plantillas, ahora habrá que rediseñar todo el presupuesto, toda la estrategia comercial. En fin, el hotel evidentemente tiene esa desventaja con respecto a la recuperación y con respecto a los apartamentos turísticos y a las casas rurales. Otra de las cuestiones es a la hora de implementar los protocolos de prevención COVID, ¿no? Ese famoso protocolos que están por llegar. Si ya va a ser complicado en alojamientos como, en fin, como las casas rurales o como los apartamentos turísticos, bueno, va a tener su gestión. En el caso de un hotel, evidentemente, eso va a ser mucho más complicado. Sí. Y después, por otro lado, está la posibilidad de cambio de uso de las propias viviendas. En este caso ya me estoy centrando en lo que es la parte de vivienda turística, ¿no? Porque el apartamento turístico aquí en Andalucía es una figura que se asemeja más a la hotelera, ¿no? Al final es Sí. un edificio de uso terciario, no tiene división, no tiene por qué tener división horizontal y bueno, pues pero claro, las viviendas con fines turísticos sí tienen esa reubicación, ¿no? Ya hemos visto algunas noticias de la cantidad o, en fin, sí, la cantidad de viviendas que se pasan de Airbnb a Idealista, ¿no? Y que están buscando el acomodo en el alquiler de temporada. Ese es un tema que es delicado bajo nuestro punto de vista y nosotros estamos intentando asesorar desde la asociación para que se hagan las cosas con cuidado, porque una cosa es la ley de arrendamiento urbano y otra es la ley o el decreto de viviendas con fines turísticos. Y a partir de 60 días pues ya podemos tener un universo de cosas que nosotros ahora mismo no podemos asegurar. Quiero decir que Vale. me pongo a jugar con la corta temporada en fin, por sacar un dinero, pero después se me puede volver en mi contra porque, bueno, oye, el cliente resulta que al final está en una situación de impago y a ver qué hacemos con ese cliente, ¿no? Es decir, quiero que la gente no se confunda, nuestra idea es sensibilizar y que independientemente de que las reservas entren por un portal como Airbnb, en el momento en el que te entran a partir de 2 meses, el canal es Ya, eso, absolutamente diferente, claro. ¿vale? Entonces, bueno, creo que eso es otra de las opciones que hay con las viviendas con fines turísticos que no tiene un hotel. Es decir, la posibilidad de optar por otro tipo de alquileres, o bien de corta de temporada, o bien directamente de larga estancia. Vale, perfecto. Bien, bueno, veremos a ver. Vale, a ver, es que se me había perdido la pantalla. Yo tengo mucho interés y yo veo, bueno, por los establecimientos bueno, hablamos a nivel rural, pero en general, cuando hablamos de diferenciarnos de la competencia, como consultor que tú eres comercial, aparte de la gerencia de Apartsur, que también sé que trabajas colaboras con otros establecimientos, etcétera, o por lo menos ha sido una de tus actividades años atrás. Como gestor de varios proyectos también rurales, ¿qué recomendaciones le darías
a los propietarios de estos establecimientos en relación a la importancia también de trabajar la marca, ¿no? La marca propia. Es decir, independientemente de estar en Booking o estar en Airbnb, etcétera, etcétera, al final hay una sobreoferta en el mercado que al final lo que nos diferencia o lo que nos debe de diferenciar debería ser pues cómo trabajamos, cómo trabaja el propietario su marca, bueno, en este caso personal, pero la marca de nuestro negocio, ¿no? No sé, pues escribiendo en un blog, con las colaboraciones público-privadas en aquellos destinos donde a lo mejor la única fuente de ingresos que tiene el destino es la turística, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la Posada del Candil, ¿no? Que ambos conocemos, ahí en Serón, en Almería, y otras muchas. Por ejemplo, aquí tenemos en Alicante un caso que se llama Cases Noves, que le doy desde aquí un saludo a Antonio, que para mí es otro caso de éxito, de un pequeño alojamiento boutique en la sierra, perdido en la sierra de Alicante, pero que tiene un 10 en Booking. Creo que es el único de Europa que tiene una puntuación así, o sea, de 200 y pico de comentarios. Creo que bajó a 9,9, no sé si la última vez que lo vi, pero es un caso, es un ejemplo de trabajar bien, súper bien la marca propia y desvincularse un poco de la desintermediación, ¿no? Es decir, y que al final los clientes sean ser capaces de que tus clientes repitan, de que te busquen a ti directamente y no a través de otros canales, ¿no? Y yo creo que ahí, no sé, tú, a ver si estás de acuerdo o no, si que ahí radique un poco la clave en este tipo de establecimientos, ¿no? Sí, o sea, realmente al final la historia mía con la Posada del Candil fue que todo ese perfil técnico, cuando llegó la crisis del 2008 precisamente, un poquito más tarde yo me incorporé al Candil y al final, bueno, pues toda la parte de financiación había desaparecido, todo el tema de calidad había desaparecido y básicamente por esa fecha lo que había que hacer era vender, ni más ni menos. Entonces, claro, eh, o sea, mi misión era poner en valor absolutamente todos los elementos que pudieran tener un cierto interés para el viajero, ¿no? Y la Posada del Candil lo bueno que tiene es que se presta a ello, tú lo conoces, ¿no? Un alojamiento que es bioclimático, que los alojamientos cada uno, los apartamentos son cada uno diferentes, con un huerto ecológico que abastece directamente al restaurante, con medidas de eficiencia medioambiental súper novedosas. En fin, era un reto, porque claro, por aquellas fechas era un establecimiento más enfocado a un perfil, diría MICE, en el sentido de que lo ocupaban fines de semana entidades, asociaciones, grupos políticos que la alquilaban al completo y que hacían pensiones completas, con lo cual, bueno, pues no tenía necesidad de comercializar, funcionaba solo, pero cuando todo eso se acabó, realmente al final era pues un diamante en bruto que había que poner en el mercado y que había que ir poquito a poco perfilando. Y bueno, sí, estoy de acuerdo en el sentido de que al final yo creo que por el perfil técnico que yo traía, pues no me quedaba con ponerlo en el portal y quedarme cruzado de brazos, sino que al final lo que se trataba era de exprimir todas y cada una de las herramientas que podían aportar valor para la gestión, para darle un perfil más comercial o incluso para machacar las herramientas de marketing, ¿no? Si hago un poco de retrospectiva, realmente esas mismas herramientas son las que yo recomendaría a día de hoy para cualquier persona que quiera diferenciarse, que quiera remontar la situación que hay ahora. Es decir, a mí lo que me tocó fue aprender a diseñar páginas web, me tocó aprender a gestionar redes sociales, me tocó a aprender a hacer fotos. O sea, realmente era como una especie de aprendizaje desde cero y bueno, sí que he rescatado
algunas herramientas que yo en una situación como la que hay ahora, pues la recomendaría a todo el que esté, bueno, pues buscando cómo diferenciarse, cómo tirar para adelante o cómo ver una luz al final del túnel. Si quieres te comento algunas de las que yo Sí, de claro, las, de las que yo aprovechamos. de las que yo usaba. Bueno, por un lado, lo que es el tema del CRM. Ya estamos hartísimos de escuchar el poder del CRM, el uso de datos del cliente. mm, pero bueno, yo creo que muchas veces esos datos nos vienen directamente de los operadores y ahí se quedan almacenados en una base de datos inmensa y bueno, a lo mejor no lo tratamos como deberíamos, ¿no? Entonces Claro. yo me topé con una herramienta que se llama HubSpot, que tiene una versión gratuita, que es muy fácil de integrar en tu cuenta de email y es sorprendente, es decir, al final todos los mails que tú vas recibiendo en la gestión diaria te los va almacenando en forma de contacto dentro de una base de datos. Es decir, no tienes que picar absolutamente ningún dato. Te almacena datos de nombre, datos de teléfono, datos, un montón de información que compartimos y que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, Muy bien. claro, si esa base de datos que ya está hecha, porque no tienes que tener a nadie pegando datos, le das un poquito de cariño y si diferencias qué es cliente de qué es proveedor y si diferencias qué es cliente de negocio de cliente de ocio, por ponerte ese caso tan sencillito, Ujú. al final tienes una herramienta de ventas que es buenísima. Espectacular. Ujú. Es decir, eh, en el caso, por ejemplo, que planteaba antes, ¿no? Bueno, pues Sevilla yo creo que ahora, con los datos que hay, a lo mejor el perfil, eh, entiendo que no va a ser una ciudad que se va a quedar parada, no debe de ser tantísimo tiempo, con lo cual, cuando se levante el estado de alarma, el perfil comercial de negocio se tiene que mover y necesitará alojamiento, evidentemente. Entonces yo en una base de datos de este tipo, yo ahora mismo ya le estaría dando al botón y estaría extrayendo cuáles de mis clientes pertenecen a ese segmento, ¿no? Claro. En el caso de Málaga, pues tres cuartos lo mismo. ¿Quién es mi cliente nacional? Si yo pienso que ahora el público que yo necesito para este verano es el nacional, pues tres cuartos de lo mismo. Mi base de datos, pues prácticamente con una consulta ya me estaría ofreciendo esa información. Eh, Os digo, este tipo de herramientas al final es cuestión de ponerse, es decir, están hechas para ser usadas, no están hechas para ser un programador ni nada por el estilo. Y si les recomiendo es porque a mí me ha funcionado estupendamente y, y lo que es el CRM es absolutamente gratuito, ¿vale? Y Genial. esas utilidades pues se pueden sacar. Otra de las herramientas que considero fundamentales, MailChimp, es decir, una herramienta de emailing, porque después de muchísimos años metido en esto, me he dado cuenta que por más de miles de seguidores que puedas tener en una red social, porque gestiono cuentas con miles de seguidores, como las de la Posada de Candil, como las de Aparsur, es mucho más receptivo el público cuando recibe el mail y genera muchísimo más impacto que las comunicaciones que se generan a través de redes sociales. Es una cosa increíble. Entonces, Genial. MailChimp es otra herramienta que tiene un potencial brutal que se puede vincular con HubSpot, con lo cual al final la base de datos de clientes la tienes centralizada y a su vez pues está generando comunicación con esos clientes. Y yo creo que ahora es un momento más que necesario para que estemos en contacto con el cliente. Claro. Es fundamental. En el caso, por ejemplo, de rural, cuando a mí me han pedido consejo, yo lo primero que he dicho es, oye, vete al año pasado, mira quiénes son tus clientes que más o menos repiten, porque al final un alojamiento rural tiene al cabo del año 50 o 60 clientes. Quiero decir que un alojamiento completo, me quiero referir. Oye, pues no hace falta que tengas tampoco una base de datos, sino simplemente que vayas haciendo una comunicación, que les preguntes, que, oye, que digas que estás ahí, que cuando vas a abrir, que cuando se pueda abrir vas a hacerlo y, oye, pues simplemente que sepan que estás ahí, ¿no? Claro. Y, y me consta que al final es una comunicación tan personalizada que incluso los propios clientes te terminan respondiendo, ¿no? Oye, pues mira, pues nos va bien y gracias a Dios, pues Claro. más o menos. En fin, es
El tener el contacto con el cliente utilizando este tipo de herramientas es fundamental. Claro, cuando uno está muy acostumbrado a trabajar con Booking y con Airbnb, esto supone un esfuerzo, porque como ya sabemos, las cuentas de email que se reciben están encriptadas, con lo cual siempre tienes que buscar un aliciente para que el cliente te facilite su dirección de email personal. Pero bueno, lo metería también dentro de las herramientas que sí o sí hay que hacer, porque el cliente al final es tuyo, o tienes que tratar de que sea tuyo y no sea de otros, ¿no? Como por ejemplo las grandes plataformas. Más cositas, así brevemente, que tampoco me quiero poner muy, en fin. No, muy interesante. Yo creo que es importante que, fíjate lo que has comentado, que mucha gente no sabe que existen estas herramientas. Entonces, sobre todo en negocios más pequeños, ¿no? Que donde incluso el propietario no viene del sector pues tengo un campo y tengo una casa grande y he hecho aquí mi negocio o pretendo y no viene del sector bueno, y yo creo que esto es importante que también seamos capaces de dar esta información que le pueda ayudar a alguien, ¿no? Pues mira, son 4 claves de decir, oye, pues mira, yo no sabía que instalando HubSpot en mi correo me hace una base de datos, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues es muy útil. Evidentemente te quita todo el trabajo de pasar, y que siempre es tedioso y entonces, pues mira, con 4 herramientas que además hoy en día la tecnología prácticamente es a coste mínimo con respecto a lo que antes podía ser, incluso en PMS, ¿no? Sistemas de gestión que hoy en día, pues prácticamente por muy poco, una cuota pequeña, pues puedes tener acceso a un paquete de gestión, ¿no? Perdona que te he cortado. Sí, no, por supuesto, vamos, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las traigo un poco por lo mismo, ¿no? Porque al final a mí me tocó ponerme al día con ellas porque estaba en una situación de, oye, aquí tiene usted una infraestructura que tiene una inversión muy grande y que hay que poner en valor. Es decir, que al final lo que se trata es de tirar para adelante y yo creo que la situación que tenemos ahora es ni más ni menos que eso. Ni más Vale. ni menos que eso. Más cositas. Bueno, otra de las cuestiones, el tema de la gestión de pagos. Es decir, aquí se ha dado todo el follón de las devoluciones por decisión unilateral de los grandes operadores, ¿no? En el caso de Airbnb no hay lugar a posibilidad de hacer otra cosa porque tienen canalizados los pagos, pero por ejemplo en el caso de Booking ahí ha sido distinto. El que ha utilizado el sistema de pagos de Booking, pues ha estado a expensas de lo que Booking, Sí, quiere hacer, ¿no? claro. Entonces ahí yo pues también recomiendo a todo el mundo que haga uso pues o bien de algún tipo de hardware para hacer los cobros, que los hay, que incluso desde Booking se recomiendan, o familiarizarse con sistemas como por ejemplo Stripe. Que con un pequeñito widget, una pequeñita integración en la página web te permite prácticamente cobrar de cualquier forma, ¿vale? Y al final el cliente es de la operadora, o de la operadora, de la gran agencia, porque porque canaliza los pagos y porque tiene sus datos de contacto, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas son dos cuestiones que al final las tenemos que tener nosotros si queremos realmente ser, en fin, los dueños de nuestros Vale. propios clientes. Muy bien. Interesante. Y Interesante. después otra cuestión que recomiendo, pero en este caso no porque tenga experiencia anterior, sino porque la estoy empezando a tener ahora, es que a la hora de trabajar con gestoras grandes de aquí de Sevilla, con multitud, con muchísimas propiedades y muchísima casuística, eh, al final el tema de las preguntas y respuestas frecuentes y de esa comunicación entre los trabajadores, todo basado en WhatsApp y entrega, directamente es algo que a mí me horroriza. O sea, creo que tiene que haber otra serie de canales para que realmente no tengamos que estar todo el día pendiente del móvil. Es decir, oye, que si me puedo quitar un 10% o que cuando escuche un WhatsApp no me den las 7 cosas. A lo mejor mi mujer y que me quiere invitar ese día a cenar porque ha dejado a las niñas con sus padres. En fin,
Entonces, bueno, pues ahora estoy liado con el bot de Slack. Slack es una aplicación que también es gratuita y al final las preguntas recurrentes de las viviendas turísticas, bueno, de las casas rurales son muy determinadas, pero en viviendas turísticas pues tres cuartos de lo mismo. Es decir, oye, ¿dónde dejo las maletas porque llego antes o porque salgo después? ¿Dónde puedo aparcar? ¿Dónde? Y al final, eh, si yo te dijera la forma tan rudimentaria que hay de documentar esas cosas, pues claro, cuando la persona de check-in está atendiendo a esos clientes, al final poco más o menos que está siempre perdiendo tiempo Sí. en buscar esa información, cuando realmente al final tú con un bot dices lockers y ya te da un listado entero de los lockers de la zona concreta que tú quieres o un Vale. aparcamiento, en fin, palabras concretas que te van generando una, en fin, una información que prácticamente te la da al momento. Al final, tan importante es disponer o tratar bien al cliente externo como al cliente interno. Y es verdad que los trabajadores que se encargan de temas de limpieza, mantenimiento y check-in en las gestoras de viviendas turísticas tienen una carga de trabajo en ese sentido que es brutal. Por lo cual, todo lo que le podamos agilizar en ese sentido creo que es importantísimo y ahora estamos un poco Ajá. en esa fase de, yo creo, de pasar a limpio todas esas cosas, ¿no? Muy bien. Yo, si te parece buena idea, luego, Dani, ponemos en el muro Uh -huh. en el muro del vídeo, o sea, en el muro de Facebook, le ponemos un enlace o el nombre de las aplicaciones, ¿vale? Vale. Y así también, pues, bueno, quien quiera echarle un vistazo y, oye, si le sirve para su negocio, para algún amigo o para, en fin, para investigar un poco más, pues así ¿no? Si te parece, luego lo Ni más ni dejamos. menos que para eso estamos, Dani. O sea, al final, después de todo el mogollón que ha habido, ¿no? De nuevas normas, de normativas, de cambios, de ICO, ERTE, de moratorias, en fin, que ha sido un poco lo que nos ha tocado, ahora estamos en una situación en la que quien se ha mantenido, por la razón que sea, quien está aquí ahora mismo y está en diferenciarse, es lo que me está consultando. Entonces, bueno, pues Vale, por eso lo traigo a colación y por supuesto pues dejaré mi dirección de correo y mi teléfono y quien quiera echar una llamada pues por supuesto perfecto. no, abiertísimo a resolver cualquier duda. Te lo agradecemos. Cuéntame un poco, básicamente, imaginémonos que hay alguien que tiene en mente un proyecto en una zona rural o está en vías de poner en marcha un proyecto o lo tiene y no sabe, madre mía, por dónde empezar, ¿no? Aparte de poder apoyarse en consultores, bueno, etcétera, etcétera. Si podemos decir en cuatro, que sería un poco enumerar, por ejemplo, lo que para mí es un ejemplo como en la posada, ¿no? Por ejemplo, con las experiencias, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer en mi negocio que tengo al alcance de mi mano y cómo puedo ponerlo en valor, ¿no? Pues no sé, si estamos en el caso de la posada, yo pongo, por ejemplo, lo de la noche de las estrellas, ¿no? Me parece espectacular, que aprovechando el observatorio de Calar Alto, que está a unos pocos kilómetros, pues traer a un astrónomo allí a la posada y hacer una cena y a la vez que estamos viendo pues los distintos planetas, etcétera, ¿no? Me parece espectacular. Y eso es un ejemplo solo de todo lo que se hace allí, ¿no? Entonces, eso sería un poco un ejemplo de aprovechar los recursos que tenemos, ¿no?, a nuestro alcance, ponerlos en valor y diferenciarnos, ¿no?, de lo que hacen los demás. Entonces, si pudiéramos decir a nivel, pues mira, en tu plan comercial hay 4 cosas que hay que tener. Una, aprovechar esos recursos de la manera, pues, naturales, gastronómicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos dar 4 pinceladas, alguna de estas, por ejemplo, de las que he comentado, que pueda ayudar a alguien que monta un proyecto ahora o lo tiene en marcha o lo quiere hacer en breve, para que, bueno, que se anime a hacerlo y seamos capaces de que a pesar de la que nos está cayendo,
sigamos con nuestras ilusiones, nuestros proyectos y pongamos en valor lo que queremos poner, ¿no? Ujú. A ver, yo será también por deformación profesional, pero al final cuando llegan este tipo de momentos, ¿no? De buscar ideas, de buscar grupos, de buscar iniciativas, de buscar, en fin, suelo tirar de las asociaciones. Es decir, al final, si en Almería tengo una asociación que está dedicada específicamente al tema de la observación de estrellas, pues lo que hago es que voy y me pongo en contacto con ellos, ¿no? Y bueno, ¿y por qué estáis aquí? ¿Y qué posibilidades tengo yo con mi infraestructura o con mi idea de infraestructura de que hagamos algún tipo de colaboración, ¿no? Entonces, al final, realmente, yo lo que hice fue una investigación, o sea, lo que hicimos fue una investigación muy grande del mercado tirando de las asociaciones. En el caso de la Posada del Candil, pues había asociaciones ecologistas, había asociaciones pues, que se dedicaban a este tipo de temas de observación astronómica, en fin. Y de ahí era de donde íbamos sacando los diferentes productos, pero porque previamente lo estábamos consultando con el potencial consumidor, ¿no? O con un Claro. potencial Durante este Facebook prescriptor de esos Live propios tuvimos algunos productos, ¿no? problemas técnicos, de Entonces, ahí bueno, algunos cortes y mala ahí realmente visualización en el vídeo. Disculpad las molestias. ganamos mucho tiempo y sobre todo porque si no te pones a lanzar productos al aire, que oye, que a ti te parecen estupendos y tu equipo te dice que sí a todo, pero, pero yo creo que bueno, que esa parte de levantar el teléfono y de empezar a hacer visitas a este tipo de entidades es fundamental, es fundamental. Porque al final te ves en situaciones, pues bueno, pues en el caso del Candil, moteros, muchísimos moteros. Bueno, pues nosotros no tenemos, en este caso tú eres motero, Dani, Sí. pero Y la verdad es que nosotros sí. no entendíamos de eso, ¿no? Yo venía del tema medioambiental, Pepa y Javier pues tres cuartos de lo mismo y al final resulta que con el tema de los moteros, oye, pues salían grupitos cada poco tiempo porque evidentemente la Sierra de los Filares tenía unos paisajes espectaculares, viniendo desde la propia costa, oyendo, en fin. Sí, Entonces, bueno, pues yo ahí sí creo que hay que aprovechar el tema del conocimiento colectivo y las asociaciones son un buen indicativo para eso. genial. Sobre el tema de las Eh, asociaciones, Dani, te quiero traer un caso en el que he participado, bueno, a través de Parsur, pero después el, el tema ha seguido su camino propio, ¿vale? Ahora me están planteando desde en fin, muchas personas el tema de hacer portales, de crear portales, de ser competencia, ¿no? De Booking y Airbnb, porque bueno, porque ha habido en fin, la gente no le ha sentado muy bien este tema y sí, enseguida nos echamos a pelear ahí, ¿no? Pero sin embargo ha habido una iniciativa que me ha parecido súper súper chula en Cádiz, de Casa Rurales de Cádiz, y bueno, pues ellos lo que han hecho ha sido, bueno, pues si me he quedado sin top rural, si Booking y Airbnb tal, bueno, pues vamos a intentar hacer un portal de promoción conjunto, ¿no? ujú, Y bueno, no sé exactamente, hay un grupo formado de ciento y pico de alojamientos, que me parece una masa bastante importante de alojamientos. Y lo que se hizo previamente, que yo creo que es fundamental a la hora de montar portales, porque yo creo que todo el mundo trivializa lo que es la puesta en marcha de un portal, se cree que es un tema de poco más o menos encargarlo y que funcione solo. Se hizo un análisis de bueno, las necesidades de comercialización del grupo, el tipo de portal que querían y bueno, creo que al final a lo mejor no compitiendo por posicionamiento o por posibilidades, lógicamente con los grandes operadores, pero a lo mejor el simple hecho de derivar reservas entre el propio grupo para que, oye, el cliente que capte uno al final termine o bien en claro, mí o bien en el de al claro, lado, claro. eh, creo que es una iniciativa que me parece diferenciadora, ¿vale? Me parece que bien establecida puede ser una buena herramienta a tener en cuenta para este verano. Sí, Entonces, bueno, además, ahora uniendo esto por ejemplo, con lo que es el posicionamiento orgánico en las búsquedas,
Es decir, si tengo a 100 establecimientos de la zona rural de Cádiz, ¿no? O de la que cada uno pone un post a la semana por 100 y pico impactos multiplicados, ¿no? Al final, por posicionamiento, yo creo, llega un momento que siempre estará Booking arriba, pero bueno, si el tercer resultado es el de este portal y además hay un valor añadido con un detalle de bienvenida, ¿no? O un pequeño descuento o alguna cosa así, yo creo, de hecho, esa iniciativa vamos a intentar ahora poner en marcha alguna plataforma y evitar usar Booking, etcétera. Yo lo he oído ya en grandes cadenas. O sea, grandes cadenas hoteleras están planteándose abrir sus hoteles sin Booking. No digo, bueno, lo digo de un compañero, un antiguo compañero que trabaja en una gran cadena internacional. El otro día, hace un par de días, me dijo que están planteándose abrir sin Booking. O sea, digo, pues bueno, yo lo veo bien por como hemos comentado al principio. Ahora han rectificado, pero el detalle que ha habido, eso ha sido simplemente un detalle más de que, ojo, lo que tú decías al principio, el cliente lo tienen, aunque es del hotel, pero lo tienen ellos. Entonces, estamos un poco ahí en dependencia, ¿no? Entonces, yo creo que es buen momento para apretar ahí, ¿no? Y hacer iniciativas como esa, que me parece estupenda. Pues otra de las cuestiones que me pareció interesante, yo aporté mi granito de arena, porque inicialmente cuando monté la consultora, por otro lado también teníamos un portal, es decir, exigíamos el registro de turismo de la Casa Rural para poder pertenecer al portal, y ese era un poco el embudo de ventas, ¿no? de la consultoría. Y bueno, al final es simplemente no relativizar que la puesta en marcha de un portal es un tema complicado, pero que evidentemente si al final es un tema diferenciador, colaborativo, en fin, si se le da un perfil de ese tipo, e incluso como tú dices, oye, pues vamos a seguirnos todos en las redes sociales de esta entidad que montemos, vamos a publicar cada día un post, en fin, vamos a hacer un poco de trabajo de ese tipo, y hombre, en 300 y pico de alojamientos pueden hacer una cosa bastante interesante, ¿no? Sí, yo creo que todos deberíamos tomar nota de ese tipo de iniciativa y actuar más que nunca en competencia, ¿no? O sea, cooperar con la competencia, que al final es en muchos sitios se hace, en muchos destinos se trabaja muy, muy en común. Unos hoteles en la misma zona se reúnen, se comparten algunos datos, tendencias, etcétera, etcétera. En otros no se dan ni los buenos días, cosa que no. Pero lo normal es que haya colaboración, vamos, que aquí si le va bien a mi vecino, a mí me tiene que ir bien, porque cuando él llene me vendrán a mí los clientes. Claro. Y si estamos llenos todos, pues va rebosando y va cayendo para alrededor. No sé, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Pues sí, yo lo veo así. Creo que es momento en fin, de ser un poco creativos en ese aspecto, de darnos cuenta que al final ha sido muy cómodo dejar que otros hagan todo el trabajo por nosotros. Sí. Evidentemente no se trata de prescindir de nada, sino simplemente, oye, de compensar un poco la comercialización. Exacto, totalmente. ¿Qué consejo aparte de lo que ya estamos dando, ¿no? Usar la tecnología, asociarnos o a pertenecer a un grupo para, oye, entre todos generar ideas y en fin, y hacer acciones de este tipo, como la que has comentado, aparte de aprovechar los recursos que nos da la zona para poner en valor, bueno, pues los recursos que tengamos a mano, y aparte que a su vez estaríamos trabajando en nuestra marca. Aparte de eso, ¿qué aspectos consideras imprescindibles, o sería un consejo, digamos, para un propietario que sí o sí tenemos que poner en marcha en nuestro establecimiento? Yo voy a dar uno. Yo voy a dar uno porque ha sido mi experiencia, por ejemplo, mi desconocimiento en cuanto al modelo de gestión. Nunca habían
conocido un modelo de gestión de pequeño establecimiento hasta que coincidimos en la posada. Y yo sí que veo que es muy importante trabajar uno el negocio. Quiero decir, el estar ahí, ¿no? El estar en el día a día. El trabajarlo, ¿no? El trabajarlo tú, el que el propio propietario sea el que está ahí con el pulso del negocio, ¿no? Yo creo que hay muchos más aspectos, pero para mí ese sería uno imprescindible, ¿no? ¿Qué otro? Ahí te voy a dar toda la razón, Dani. Y porque, perdona que te interrumpa, pero realmente al final a mí lo que me ocurrió es que durante 7, 8 años de mi vida me gané la vida como consultor, ¿no? Pero al final yo no tenía nada que ver, ninguna vinculación con el negocio. Cuando a mí me tocó manejar las cuentas de explotación de los negocios, entonces me daba cuenta de lo realmente complicado que era desarrollar cualquier trabajo en el negocio turístico, porque al final somos multitasking, hacemos de todo, por supuesto siempre pendiente del cliente, es decir, el cliente es lo primero, escriba cuando escriba, llame cuando llame, con lo cual al final es una cantidad de interrupciones y de multitareas que te permiten, que te impiden un poco concentrarte, ¿no? en el desarrollo del negocio. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es verdad que lo que tú dices, la figura, digamos, superhéroe que hay que ser para poder llevar un negocio de estos, que aparentemente parece sencillo, pero luego cuando te das cuenta de que estás tú y uno más, o tú solo, o tú y dos más, pues claro, y tienes que dar de comer, o tienes que preparar el desayuno, por la noche la cena, y luego atiende el teléfono, haz todo esto, la parte comercial de la que estamos hablando. Al final la cosa se complica porque no hay recursos ilimitados. Hay un presupuesto que normalmente es pequeño y la verdad es que es realmente complejo. O sea, es cierto. Yo por lo menos mi aprendizaje puede ser, o el que yo me llevo, es que es más difícil de lo que parece. De hecho, para mí es más complicado todavía que gestionar un hotel pues con tus departamentos, que los departamentos están claramente diferenciados, ¿no? Claro. Y bueno, pues cada uno cumple su función. Para mí esto es un digamos, un salto cualitativo y de aprendizaje, ¿no? En cuanto a aprendizaje se refiere, desde luego. Entonces, yo creo que coincidimos. El otro consejo que te doy, que evidentemente cuando tú, totalmente de acuerdo de saber si los números funcionan o no funcionan y de gestionarlo todo para saber cómo tirar para adelante. El otro consejo que doy es ser proactivo siempre que hay que estar generando relaciones, generando contactos, llamando por teléfono, es fundamental. En el sector del turismo rural era lo único que lo único que yo he conocido. Después cuando has venido a la ciudad te has dado cuenta de que aquí, en el caso de Sevilla, pues había muchísimo turismo, había canales que funcionaban muy bien y esa parte comercial no tenía por qué darse, porque las ocupaciones ya se estaban generando. Y yo creo que ahora pues es ni más ni menos que momento de eso, de ser proactivo, de generar eso, alianzas estratégicas, esa competición, ¿no? Que tú decías, ¿no? En fin, ese competencia, término, ¿no? competencia, perdona, que es justo lo contrario. Es decir, ahora es el momento de eso. Correcto, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pues, si quieres, pasamos a comentar un poco, en esta última fase siempre comentamos un poco las preguntas que pueda haber, cualquier cuestión que cualquiera de los oyentes de la audiencia nos quiera preguntar, ¿no? Bueno, en primer lugar, daros las buenas tardes a todos y daros las gracias a todos, a Betty, Emilia, Rose, Cristina, María, Carmen, casi todas repetidoras, Camino, Vanessa, Jesús, Rocío, Isabel, Montserrat, Mauro. Carmen tiene una pregunta
que la voy a poner aquí. Dice de Carmen, el turismo rural ya en sí tiene un porcentaje de ocupación nacional y en esta situación actual, ¿piensas que las ocupaciones serán mejores que las del turismo hotelero? Absolutamente sí. De hecho, era uno de los datos que traía por aquí. Hice un conteo de trazo grueso ayer consultando en Escapada Rural, que lo considero el portal de referencia, y realmente había en torno a un 70 o un 80% de calendarios ocupados en julio y en agosto. Los estuve comprobando en Almería, en Cádiz y en Sevilla. Es decir, que se han tomado la molestia de ocupar esos calendarios. Puede ser que, oye, que lo hayan ocupado por miedo o por la razón que sea. No tiene por qué ser así. Pero evidentemente esa situación me hace pensar que hay muchos clientes, bueno, me hace pensar y porque he gestionado alojamientos rurales, no solo la posada del Candil, sino en este caso de alojamiento completo, y es demanda nacional e incluso clientes que repiten prácticamente de un año para otro. Entonces yo entiendo que sí. Entiendo Vale. que por lo que vi me confirmó que la demanda debe no ser muy mala, como se vaticina con los hoteles. Vale, sí, vale, perfecto. Y estaremos atentos a la evolución y de todas formas la iremos también comentando en los próximos live, pues iremos un poco también actualizando la información que vamos teniendo, ¿no? Gracias, Carmen. Cristina, buenas. Miguel, sí, no te preocupes. Miguel nos pide por favor, que le podamos poner luego, pues, lo que hemos comentado antes, el nombre de esas aplicaciones que podamos ayudar y no te preocupes, Miguel, las pondremos en el muro, ¿vale? Vale. Tere, buenas tardes desde Gran Canaria, ¿qué tal? A ver, Ela nos comenta, aprovecho para preguntar por recomendaciones de herramientas Channel Manager y RMS. Yo, Ela, sí que me gusta, esto si quieres lo vamos a tratar, lo trataremos en un live que quiero hacer de tecnología. Porque, de todas formas, Dani, sí. Una de las encuestas que hemos hecho a nuestros asociados sobre el tema de comercialización, por traer este pequeño dato, Sí. Preguntamos precisamente por si iban a apostar por algún tipo de herramienta de distribución como un Channel Manager, o bien nuevo, o bien incorporando mejoras en el que disponen actualmente. Y bueno, pues prácticamente el 50% lo consideraba como muy, muy probable que vayan a incorporar mejoras, por lo menos en lo que tienen actualmente, lo cual me pareció bastante significativo, la verdad. Muy bien. Pues yo me lo voy a apuntar, Ela, y aquí a lo mejor comprometo a Dani a hacer una pequeña encuesta de qué tipo de tecnología se está usando actualmente. En los hoteles lo tenemos claro, en los hoteles, vamos, y hay Channel Manager para parar un barco y RMS, pues no tantos, pero también los hay. Pero ¿qué tipo de tecnología se está utilizando actualmente, por ejemplo, en turismo rural? Y que ya se esté usando y, como tú decías ahora, Dani, pues que gente que no lo está usando, pero que tiene intención de hacerlo, aprovechando que lo que decíamos antes, el coste realmente no es tan alto actualmente. Tener un motor de reserva en condiciones, un Channel Manager conectado al PMS, prácticamente ya lo están ofreciendo todos, y a un precio bastante, vamos, asequible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, lanzo eso ahí y Ela, y nos comprometemos a hacer algún live específicamente enfocado a la tecnología, que de hecho ya lo tenía yo apuntado. Si te parece, Ela, ¿vale? Gracias por tu cuestión. Aurora, buenas, Camino. ¿Lo tenéis tan adentro? Dice Camino que todo ha quedado tan claro que no hay muchas preguntas. Digo, bueno, es verdad que normalmente hay muchas más, pero bueno, la verdad que ha sido muy interesante. Pero, a ver, comenta Tere, el turismo es como un puzzle, coloquemos cada pieza en su sitio para vivir un turismo con propósito. Bueno, a pesar de que hay
mucha gente, desgraciadamente, en los gobiernos, y esto es mi opinión personal, que no están, y no hablo del gobierno central, sí, yo no voy a entrar ahí, pero que ya algo comenté el otro día, pero sí que no es buen momento ahora de hablar de las debilidades que las hay en el turismo, que si hay un turismo de masas de poca calidad, que si lo que hace es generar trabajos de poca remuneración y explotación. O sea, yo creo que ahora no es el momento de hablar de eso, cosa que han hecho en algunos políticos, y yo pienso todo lo contrario, que el turismo sí, hay cosas que mejorar, pero sin duda es que no hay que hablar de los datos, están ahí, el 14% del PIB nacional, en algunas zonas el 40 al 50%, en las zonas, en las islas, por ejemplo. Entonces, hablar con desprecio de este negocio en este sector ahora no es el momento ahora, y lo que haya que hacer a futuro, pues habrá que ir trabajándolo. Pero vamos, se le puede decir muchas cosas al turismo, pero hay unos profesionales increíbles, hay cadenas de referencia a nivel mundial, hay agencias de viaje referencia a nivel mundial, y no creo que es el momento al revés. Yo creo que copian muchas cosas de las que hacemos aquí, y por no hablar de la planta hotelera, el nivel de calidad que tenemos con respecto a cualquier planta hotelera de cualquier país, ¿no? Pero bueno, esto da para una charla completa. A ver, Álvaro comenta, como veis, muy buenas, como veis, el tema de los zonos será un elemento básico en el tema de la limpieza a partir de ahora. Yo no sé si quieres comentar algo, Dani, con respecto a eso. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es que todas las guías, buenas prácticas, recomendaciones que me están llegando, directamente las estoy dejando en un cajoncito a la espera de lo que me venga del ICTE, que en principio terminan el borrador al final de esta semana, lo trasladan al Ministerio de Sanidad y la semana que viene se aprueba. Correcto. Hasta que no tenga yo esas especificaciones técnicas de los 19 subsectores, me parece que hablaban, es que no voy a mirar nada. Claro. Además, es un poco incongruente el hecho de abrir el día 11 sin tener todavía las recomendaciones, pero bueno, evidentemente no habrá mucha gente que abra el día 11, pero solo en ese momento será cuando tenga en cuenta yo el estudiar y asimilar toda la información que me están dando. Porque como me meta ahora en la guerra de la cantidad de productos y de cosas que me están ofreciendo, es que me volvería loco. Y tampoco tengo ningún sustento, es decir, que no sé. Todo al final es homologado, todo al final es tal, pero bueno, hasta que no me pongan la especificación por escrito de quien me lo tiene que decir, no. Correcto. Ahora mismo no me metería en ningún tipo de inversión en ese tipo. Yo estoy pienso exactamente igual, con lo cual esa era mi respuesta igualmente. Total. Carmen, un buen PMS considero que también es imprescindible, aunque sea para establecimientos pequeños. Sí, lo hemos comentado ahora en esta última parte de la charla, que efectivamente ahora es muy fácil poder conseguir un PMS. Además, si está adaptado a los apartamentos turísticos, es mucho mejor, más que un PMS genérico. De hecho, bueno, cuéntanos un poco, Dani, que tú solías trabajar también, y bueno, hay muchos también, hay mucha variedad. O sea. Yo, de hecho, he querido huir un poco de ese tema porque sé que da para otro live, y he querido traer herramientas genéricas. Además, lo he querido decir así como un poco, bueno, de acceso a todo el mundo, y que yo he adaptado a la gestión turística. PMS, pues conozco muchísimo. He trabajado con Avantio, he trabajado con Logify, que no llega a ser un PMS, con Avirato, con Mr. Plan, en fin, he trabajado con un montón. ¿Qué ocurre? Que al final todo va a depender del tipo de estructura que haya, si son propiedades, si son subarriendos, si hay propietarios de por medio, hay que hacer liquidaciones con ellos, en fin, es un mundo. Por lo cual, Sí. esa es otra de las grandes preguntas que están haciendo ahora, y bueno, pues al final se trata de intentar que se coja específicamente o que más se ajuste a las necesidades de cada
de cada gestora. Vale. Correcto, estoy de acuerdo, ¿eh? Es un tema que da para generar solamente bueno, crear una charla, un live solamente para eso, ¿no? De todas formas, como os decía antes, abordaremos el tema de la tecnología en uno o en más live, ¿no? Como este. Saludos, Pepa, que nos da un saludo, Pepa, de la posada. Gracias, Pepa. Javi te hace aquí una pregunta de examen, Dani. A ver cómo. Javi dice, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Dice, ¿qué expectativas respecto a precio medio por room night o, bueno, por noche, por pernoctación y gasto por turista manejáis en el segmento de turismo rural? Entiendo que estamos hablando de lo hasta ahora, claro, de cuáles son las estadísticas. No sé si eso lo tienes por ahí o... No, Vale. lo siento muchísimo, pero estamos ahora precisamente poniéndonos al día con todo lo que es la puesta en marcha de la comercialización y aún no me ha dado tiempo en fin, de ver cómo está esa posible competencia. No me ha dado tiempo. Bueno, lo traeremos, como no va a ser la última vez que esté por aquí Dani, seguro. Como sabéis, la iniciativa de estar todos los miércoles a las 7 no se acabará cuando acabe el confinamiento, sino que seguiremos, lo seguiremos manteniendo con distintas temáticas, etcétera, etcétera. O sea que lo podemos abordar en otro momento. Javi, lo siento. Traeremos la información y te la trasladaremos, ¿vale? O la pondremos en el muro. Antonio, buenas tardes, tenemos muy buen gerente en Aparsur. Aprovecho la ocasión para preguntaros sobre lo que pensáis que va a pasar con la apertura de fronteras. ¿Qué crees, Dani? ¿Cuándo ocurrió? Entiendo que se refiere a cuándo va a pasar, ¿no? A cuándo sabremos algo, ¿no? Yo creo que la semana que viene. No sé qué información manejas tú, Dani. ¿La semana que viene? La semana que viene tendremos la información. Yo creo que sí, que a nivel europeo se iba a tomar una decisión en este tema. Creo. La verdad es que llevo unos días muy liados y no, pero creo que sí, que es la semana que viene cuando van a tomar esa decisión. Vale. Bueno, yo todo lo que he leído es que de momento, vamos, yo no sé si ha cambiado también es cierto que hay tanta información, yo os lo digo, Claro. las asociaciones de hoteles, bueno, en la que estamos nosotros, nos manda un correo, no, un correo, bueno, cada 20 minutos hay un correo. De las medidas, o sea, de todo con el COVID-19, etcétera, ¿no? Cada media hora hay información nueva, ¿no? Es complicado estar exactamente al día de absolutamente cualquier cosa, cualquier decisión que se está tomando en cada momento, ¿no? Además, escuchas a KLM y dice una cosa, lo escuchas a Lufthansa y está diciendo, ahora están más pensando en cómo salir de esta y pidiendo liquidez a sus respectivos gobiernos que a cuándo van a abrir, ¿no? De todas formas, estamos a la expectativa. Yo considero que antes yo no creo que estemos, por lo menos todo lo que se ha estado diciendo de que el verano estaba, a nivel internacional por lo menos, estaba muerto, ¿no? Pero bueno, ojalá que sea de otra manera, ¿eh? Pero bueno, Ojalá. va a depender también de muchas variables de qué destinos estamos hablando. También lo que decidan en su país de origen. Pero bueno, en cualquier caso, como decías antes con el tema del ICTE, esperaremos a que salga algo oficial y cuando eso ocurra, pues ya tomaremos las medidas. Sí. Pienso. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Ya tenemos por aquí. Vale, pues Álvaro comenta que está claro que hay que preservar caja y esperar a ver el tema oficial. Correcto, lo que hemos dicho antes. Oye, pues me ha parecido súper interesante, Dani. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde y espero que la audiencia haya encontrado el tema interesante. Para mí lo ha sido muchísimo. Os prometemos estos deberes que nos habéis mandado, nos vamos a poner con ellos y os lo trasladaremos, ¿vale? Os trasladamos un poquito la información y os pondremos esas herramientas tecnológicas de las que ha hablado Dani para que también las podáis ver y, oye, y que le podáis sacar provecho.
Muchísimas gracias a todos y a ti, Dani, en especial. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.